Muy, pero muy buenas, bienvenidos a todos mis amigos y seguidores de mi Instagram personal, El Evangelista de la Plata. ¿Quién te habla? Guillermo Álamo. Esto también lo vamos a subir a nuestro canal en YouTube que se llama Apocalipsis Explicado por ¿Quién te habla? Guillermo Álamo. Hoy nos convoca una cuestión que saltó en unas charlas y discusiones que tuve en redes, pero también se dio la circunstancia de que estaba predicando con un hermano en la ciudad de La Plata y alguien expuso el mismo argumento. El tema, el tópico de hoy es diferencias entre lo que dice la Biblia y lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica sobre la homosexualidad. No es lo mismo, no dicen lo mismo. Sus explicaciones no están orientadas en el mismo sentido. No se habla con el mismo tono, no se le asigna la misma gravedad a esta cuestión, a este pecado que la Biblia lo llama con términos bien contundentes. Vamos a comparar. Primero voy a decir los pasajes que son más objeto de discusión entre teólogos, analistas, eruditos, y vamos a dar las razones textuales que nos hacen suponer que esto también forma parte del abordaje bíblico sobre la cuestión. Y después, en comparación, voy a leer el texto que la Iglesia Católica tiene como enseñanza oficial desde los años 90, cuando se estableció el nuevo catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a tratar de ser bien concisos y de ir al punto, de ir a qué dicen los textos y qué diferencias vemos nosotros que hay y por qué razones creemos nosotros que existen esas diferencias que ya están marcando una nueva actitud de parte de los católicos apostólicos romanos con relación al pecado de la homosexualidad. Dice Primera de Reyes 15:12, refiriéndose al rey Asa, diferenciándolo del legado de la obra de su padre Abiam o Abías, que quitó del país a los sodomitas, quitó, no se sabe, expulsó, persiguió, mató, quitó, simplemente, así en abstracto. Y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina madre porque se había hecho una imagen de la diosa Acera. Esto dice, o sea que lo sitúa en contexto espiritual. La palabra hebrea, por esto queremos ver que es un tema un poco polémico, es Kedeshim. Kedeshim quiere decir prostitutos rituales. Acá traduce Reina Valera sodomitas. No es una muy buena aproximación al asunto, le falta un poco de rigor, pero bueno, el traductor tiene que hacer lo que puede con el idioma que tiene, digamos, como idioma final, como resultado y como lo que él va a presentar como producto, ¿no? En este caso, Reina Valera 1960. Primera de Reyes 22:46 dice, refiriéndose a lo mismo, ya hablando del rey Josafat, que es el hijo justamente de este rey Asa. Dice que terminó la obra de su padre, dice, barrió también de la tierra al resto de los sodomitas, acá usa la palabra en singular que es Kadesh, que habían quedado en el tiempo de su padre Asa. Lo malo es que no había quitado los lugares altos. Esto ya vuelvo a decirlo en contexto cultural, espiritual. Entonces de lo que está hablando es de esa función de prostitutos rituales que cumplían estos hombres, estos Kadesh, o en plural Kedeshim. El hebreo tiene ese plural, pues, es muy fácil de identificar, ¿no? Pero es una palabra que quiere decir prostitución ritual predominantemente masculina, que era una práctica común entre los pueblos cananeos. Esto puede decir alguno, es discutible que hable de la homosexualidad. Habla de un tipo específico de homosexualidad puesta en función idolátrica, cúltica, o sea, una cosa de paganismo. O sea, el contexto de los textos es claramente este que estamos mencionando. Más o menos en esa misma línea, pero con un término que resulta mucho más duro a nuestros oídos, se expresa Deuteronomio 23:18. Dice, no lleves a la casa de Jehová tu Dios dinero ganado en la prostitución ritual. Dice esto la versión NBI, tanto femenina como masculina. No pagues con ese dinero ninguna ofrenda prometida, porque unos y otros, prostitución ritual masculina o femenina, son abominables al Señor tu Dios. Reina Valera con más crudeza. Yo siempre prefiero la crudeza cuando se trata de traducciones bíblicas. No me gustan los paños fríos, no me gustan esas cosas de ahora de la corrección política que mitiga el sentido de los textos. Digo porque he visto Biblia de las Américas, versión La Palabra, que suavizan tanto Romanos 1 y otros pasajes que vamos a leer juntos, que prácticamente no dicen lo que realmente dicen en los textos originales. Hagámonos cargo del sema, hagámonos cargo del significado que tratan de transmitir los textos. No pongamos paños fríos, y esto es un problema cuando las Biblias son cada vez más predominantemente online. Entonces uno no sabe si no va a haber actualizaciones que terminen por eliminar el sentido esencial de estos pasajes. Vamos entonces, dice en la versión más cruda Reina Valera, no traerás la paga de la ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro.
La palabra perro acá es la palabra kelev y se refiere también a la prostitución masculina ejercida en función cúltica o no, pero habla de prostitución masculina. Y en esa línea, algunos creen que Apocalipsis 22:15 advierte que fuera de la Nueva Jerusalén van a quedar los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los que rinden culto a las imágenes y los perros. ¿Por qué la sospecha de que acá no está hablando? Bueno, primero que nada, el sentido textual de que los cuadrúpedos que dicen wow, wow y saludan a su amo meneando el rabo, es una lectura bastante difícil de aceptar. Entonces, ¿a qué se refiere con perros? Algunos creen que se refiere a los impuros, los inmundos, pero la lectura más concreta y más específica pudiera ser la de que se trata de los homosexuales. ¿Por qué? Por un per analogiam, es muy sencillo. Como es la forma de cópula entre los perros, se asemeja bastante a lo que ustedes seguramente ya saben de qué se trata. ¿Estos son pasajes discutidos, podrás decirme? Sí. También suele ahora discutirse, aunque fue durante milenios indiscutido, cuál es el sentido del castigo terminal que Dios derramó sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra en el capítulo 19 de Génesis. Algunos dicen que no era que eran homosexuales y querían violar a los ángeles, sino que el pecado tan terrible era la profanación de esos ángeles de Dios, entre los cuales quizás estaba una teofanía, o la violación, también se dice, ¿no? Esta es la lectura suavizante y LGBT que se ensaya de este pasaje, que dio el nombre al extravío durante siglos, se decía sodomita, ¿no? Ahora ya es más difícil decirlo por esto que te cuento, se relativiza el sentido de los pasajes indiscutidos. Levítico 18:22. No te acuestes con un hombre como quien se acuesta con una mujer, eso es una abominación. Hay doble sentido acá, hay doble interpretación, hay posibilidad de leer como una referencia a otra cosa. Cero. Lenguaje totalmente denotativo. Acá no hay símbolos, no tenemos un perro, no tenemos un prostituto ritual, no tenemos unas ciudades destruidas por algo que fue un pecado ciertamente con varias aristas y complejidades, sino que se habla de una acción puntual que es abominación, no dice desagradable o a Dios no le termina de cerrar, ni dice tampoco es costumbre de este pueblo, no. Abominación es a Jehová tu Dios el que hace algo como esto. Levítico 20:13. Si alguien se acuesta con varón como los que se acuestan con mujer, los dos han cometido abominación, activo y pasivo. Levítico 20:13. Ciertamente han de morir, pena capital para los que practicaban la cópula homosexual. Acá el texto, vuelvo a decir, no solo es inequívoco en su sentido, sino que le pone un precio de vida a la persona que practicaba esto. Directamente la persona debía ser quitada de sobre la faz de la tierra. Su culpa de sangre sea sobre ellos, más brutamente algunos traducen su sangre será sobre ellos. Pena capital, sin ningún tipo de miramientos, era lo que la Biblia ordenaba al pueblo de Israel. Hay más pasajes que son totalmente inequívocos. Deuteronomio 22:5, esto tiene que ver ya con los que dicen, no tengo relaciones, pero soy un hombre que se identifica como señorita o señora. No vestirá la mujer traje de varón, o sea, tampoco vestirse la mujer como un varón. Prohibida la moda tipo Coco Chanel, que a mujeres les gusta ir con trajes, con una corbata. Eso está prohibido delante de la presencia de Dios. La mujer debe tener su vestimenta claramente diferenciada de la del varón. Después, ¿cómo la diferenciará cada cultura? Es ya un asunto interno a cada cultura. Ahí no tenemos que estar diciendo si la pollera o el pantalón, porque puede que en alguna cultura la pollera, la falda, como se le dice en el mundo hispano, sea más de varón y el pantalón quizá de mujer. Eso ya es un asunto interno a cada cultura. Lo que Dios manda es que se diferencien claramente en su manera de presentarse, de vestir y aún de gesticular. Eso ya lo vamos a ver, tiene fundamento bíblico. No vestirá entonces la mujer traje de varón, ni el varón vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Romanos capítulo 1, versículos 26 en adelante, hay una descripción de las relaciones homosexuales y lésbicas que representan un extravío y una rebelión contra la ley natural establecida por Dios, de que el hombre tiene que ir con la mujer con el hombre. Ese es el orden natural establecido por Dios. Jesús lo decía también, Mateo capítulo 19. Dios los creó varón y mujer. Dios no creó nada en el medio. No hay un arco, no hay un abanico de posibilidades, no hay una gama multicolor. Hay dos posibilidades, es binarismo absoluto y total, es lo que Dios estableció. Hombre y mujer los creó Dios al ser humano y los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Esto va íncito, es intrínseco a la naturaleza humana,
creada, sexuada, la posibilidad de procrear. No quiere decir que todo lo que no sea procreativo esté mal, pero la posibilidad de procrear tiene que estar en la relación sana como Dios la creó para el hombre y la mujer, porque el que creó la sexualidad heterosexual es Dios, sin duda. El que creó el primer matrimonio es Dios, sin duda. Y acá no hay ningún tipo de elogio a la no sexualidad o una sombra de sospecha contra la sexualidad sana, tal como Dios la estableció. Es muy claro el texto de Romanos capítulo 1. Visítenlo en cualquier versión. Ya te digo, ojo a versiones como La Palabra o la Biblia latinoamericana u otras versiones que ya tratan de diluir ya el sentido de estos textos lo más que pueden. Siempre que podés acceder sobre todo al original griego de estos textos que estamos viendo ahora del Nuevo Testamento, tanto mejor, hermano, hermana, oyente que me estás siguiendo del otro lado. Primera de Corintios 6, 9 al 10 es uno de los textos más claros, también ya son del Nuevo Testamento. Dice claramente acá que hay dos actitudes y dos acciones que están terriblemente condenadas por Dios. El ser homosexual, el acostarse hombre con hombre, o el ser afeminado. Dice, no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios, no erren ni los fornicarios, ni los que tienen sexo fuera del mandato de Dios, no sea también heterosexual. Ni los que rinden culto a las imágenes, ni los que cometen infidelidad conyugal, ni los afeminados. Malakoi es la palabra que quiere decir algo así como suavecitos o delicados. En griego original parece que habla de la homosexualidad en su faz pasiva, así lo traduce la NBI en portugués, me parece una excelente interpretación. Ni los que se echan con varones, en griego es arsenokoitai, ya hemos hecho videos sobre esto, pero vamos a seguir insistiendo. Es clarísimo el texto, arsenos es el varón y koitai tener relaciones sexuales. El texto es clarísimo, tener coito. Koitai, ya la raíz de la palabra se preserva también en nuestro término, que es un poquitito delicado, en castellano. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ninguno de esos heredará el reino de Dios. ¿Y qué sigue diciendo Pablo? Para que se vea qué sentido tiene la misericordia de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados y han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, ustedes muchos son estafadores, homosexuales, afeminados, homosexual pasivo, homosexual activo, pero ustedes ya fueron lavados. No sigan haciendo esto porque los que lo hacen, no se equivoquen, no van a heredar el reino de Dios. Primera Timoteo 1, del 9 al 10, habla otra vez de arsenokoitai, los que se acuestan hombre con hombre. Los incluye en la lista de los fornicarios, los irreverentes y profanos, los parricidas y matricidas, los homicidas. Para que se vea, esto es Biblia, esto es palabra de Dios, esto es ley de Dios, tiene un sentido espiritual. No es el código civil ni el código penal del país o de la región donde vivís. No se trata de no ofender al prójimo en sus intereses o en sus deseos, sino de respetar un orden establecido por Dios. Por eso hay cosas que acá obviamente sí son delitos, son crímenes, parricida, matricida, secuestradores, o sea, son cosas que están penalizadas seguramente en tu país y en la misma línea para Dios. Es lo mismo para Dios, alguien que mata a su madre y alguien que practica sexo hombre con hombre, o alguien que se acuesta con quien no es su esposa, un fornicario, o alguien que anda consumiendo pornografía, es lo mismo en el sentido de que ninguno de ellos heredará el reino de Dios. Y lo que dice Pablo es que la ley fue dada para esto, para los transgresores, para los secuestradores, los sodomitas, otra vez arsenokoitai, ¿no? Los mentirosos y perjuros, y para todo cuanto se oponga a la sana doctrina. Claramente lo que Dios dice es, no sigan haciendo esto. Dios mandó la ley para que ustedes se aparten de esto. Dios mandó la Biblia, el Antiguo Testamento. Todas esas reglamentaciones están para que ustedes se alejen de los pecados y reciban la santificación que gratuitamente les regala Dios a través de la muerte de su Mesías hermoso Jesucristo. Reciban esa salvación y ya dejen de pecar, sabiendo que el que hace esto de ninguna manera va a ir a la presencia de Dios. Ustedes están siendo llamados a santificación. Esto les dice Pablo. En los dos pasajes, 1 Corintios 6, 9 y también 1 Timoteo 1 del 9 al 10. Ahora, ¿qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica? Voy a leerlo y para que se vea qué diferente inspiración parece tener. Acá hay consideraciones de tipo filosófico, antropológicos. Vamos a ver, porque bueno, a veces uno puede pensar que pierde el tiempo leyendo sobre estas cosas, pero después uno tiene como una pauta, como una punta de por qué se dicen algunas cosas.
en el campo que no es exactamente cristiano, y también entre cristianos. A veces nos comemos filosofemas que no son según Dios. Dice el número 2357 del catecismo, nuevo catecismo de la Iglesia Católica, todavía vigente: la homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y de las culturas. Pregunta, ¿qué nos importa eso, no? ¿Qué importa eso? Si en Papúa Nueva Guinea... Digo, nosotros estamos para entender los principios de Dios. Pero bueno, sigamos. Esto dice el Catecismo Oficial de la Iglesia Católica Romana. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado. De nuevo, ¿qué nos importa el origen psíquico de una atracción de un ladrón por los bienes de su prójimo? De un estafador por los bienes de su prójimo. ¿Qué nos interesa la atracción por el crimen de cuando uno comete masacres? No es asunto de los cristianos averiguar si hay algún tipo de apoyo psicológico o de causa psicológica que pueda impulsarlo a uno a cometer crímenes o pecados. Apoyándose en la Sagrada Escritura que los presenta como depravaciones, continúo leyendo, cita muchos de los pasajes que hemos leído juntos, la tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Esto dice la Congregación de la Doctrina de la Fe, en la declaración Persona Humana. Esto era de unos años anterior a la escritura del nuevo catecismo de la Iglesia Católica. Así que viene en línea con una orientación nueva que se le estaba dando a la doctrina católica acerca de cómo abordar la cuestión de los actos homosexuales. Sigo leyendo. Son contrarios a la ley natural. Está bien, esto es Romanos capítulo 1. Cierran el acto sexual al don de la vida. Está bien, así dicho, está perfecto. No proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. No pueden recibir aprobación en ningún caso. Eso, hasta ahí estamos perfectamente de acuerdo y está muy bien. Número 2358. Un número apreciable de hombres y mujeres presentan, y acá está todo el lío, acá se arma el gran lío, presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Esta inclinación objetivamente desordenada, objetivamente, o sea, lo que quiere decir es, Dios no aprueba esto, desde el objetivo de su legislación moral y espiritual para nosotros. Dice, constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Es una tentación. Prueba es cuando uno pasa dificultades y no sabe cómo salir de ellas. Tentación, no prueba. Bueno, deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Acá está el gran punto que tenemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, porque es una actitud, no se encuadra exactamente en lo que diría el texto bíblico. Mirá, deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Discriminación injusta. Digo, la Biblia dice, los que hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios, y estas cosas hacían algunos de ustedes. De hecho, en la Escritura hay varios textos que hablan de cómo es el protocolo frente a alguien que, yendo a reunirse junto con los santos, sigue pecando, cualquiera que sea su pecado. Por ejemplo, en 1 Corintios se habla de una persona que estaba conviviendo con la mujer de su padrastro, una situación así que era bastante incestuosa e inmoral. Y Pablo dice, expúlsenlo. O sea, está estableciendo un criterio mediante el cual uno puede no solo discriminar, hablando de manera moderna, sino expulsar a alguien que sigue siendo pecador y no expresa su verdadero arrepentimiento en los hechos. Así que discriminación injusta es un término extraño tratándose de algo que la Biblia condena tan tajantemente. Seguimos. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida y, si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que puedan encontrar a causa de su, abrí grande tus oídos para escuchar esta palabra, a su condición. Después vamos a hacer algunas apreciaciones. Vamos a seguir leyendo 2359. Las personas homosexuales están llamadas a la castidad, mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior, y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y de la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. Primero dijo condición, después habló de las personas homosexuales. ¿Qué estamos viendo en este pasaje del Catecismo de la Iglesia Católica? ¿Qué antropología está asomando acá? La de Aristóteles y Platón.
Resulta ser que la Iglesia Católica no solamente tiene la Biblia. Acá voy a acercar un ejemplar. Me gusta esto de poder mostrar un ejemplar físico de la Biblia todavía en el presente, que estamos tan sometidos a la evanescencia de la circulación digital. Ojo vuelvo a repetir mi advertencia, ojo a las actualizaciones casi invisibles que se operan en las versiones digitales de la Biblia. Ojo, porque un día van a estar todas de acuerdo en eliminar ciertos fragmentos que sí estaban en el texto original de la Biblia. Ojísimo. Entonces, ¿qué tipo de antropología? La Iglesia Católica no tiene solo la Biblia. Tiene además a los filósofos, tiene la filosofía medieval, tiene a Santo Tomás de Aquino, tiene a Jacques Maritain, que es la lectura más reciente que se hizo del tomismo, que es la filosofía oficial que tiene la Iglesia Católica para aproximarse a las grandes cuestiones, las cuestiones más peleagudas en cuanto a cómo interpretar la Biblia. Acá habló de condición homosexual y dijo personas homosexuales. Es como decir, las personas ladronas están llamadas a abstenerse de robar. O las personas parricidas deben vivir luchando contra su parricididad, o no sé cómo decirlo, y deben ser acogidas con cuidado y con respeto, y luchar, aunque estén dentro con esa tendencia, para mejorar. Bueno, la Biblia lo que dice respecto de todo pecado es que hay que darle una lucha a muerte. La persona tiene que comprometerse a fondo en dejar de ser cualquier cosa, de hacer, de sentir, de pensar cualquier cosa que ofenda a la gracia y a la santidad que Dios pide de nosotros. Acá no hay diálogo, no hay una tolerancia, no hay una disposición a recibir la homosexualidad dentro de las iglesias, sino a llamar a todos los pecadores, idólatras, borrachos, parricidas, homosexuales, lesbianas, estafadores, a que se arrepientan de su pecado y reciban la santidad que Jesús les regaló en la cruz del Calvario. Esta es la oferta cristiana. Todo lo otro, todas estas transigencias y esta no discriminación y esta actitud dialógica, entre comillas, escuchá, reconocimiento de una naturaleza homosexual, esto está totalmente fuera de lo que los textos bíblicos dejan bien en claro. Vos decime si no ves una gran divergencia y una separación entre lo que dice el texto de la Biblia respecto de cómo afrontar estos pensamientos, sentimientos y actitudes y lo que sugiere el texto oficial de la Iglesia Católica, el Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica. En otro momento vamos a charlar de quiénes fueron los redactores y de cuál fue el espíritu que guió a estos parágrafos que hemos leído juntos del Catecismo. Dios mediante. Dios te bendiga, nos vemos la próxima.